Buda vs Zero Fortuna, un combate un tanto curioso, pues desde que inició el sexto enfrentamiento han ocurrido cosas muy curiosas. Y bueno, por ciertas circunstancias que ya nombré en su día, el día de hoy voy a analizar la pelea de Zero Fortuna contra Buda. Pero bueno, antes de decir cualquier cosa, les tengo que informar que este video contendrá algunos spoilers del manga Shumatsu no Valkyrie, a lo cual si no has leído como mínimo hasta el capítulo 54 de la historia, será bajo tu responsabilidad continuar. Pero bueno, ya aclarado eso, me gustaría primero hablar sobre el combate en sí mismo, pues uno de los puntos más fuertes de este manga son sus combates de armas, ya que estas suelen ser muy fluidas y respetan bien el alcance que tienen sus armas, o al menos en su gran mayoría, haciendo que las peleas se vuelvan más disfrutables de ver. Ahora bien, otra cosa que me gustó sobre el manejo de las armas es que se muestran y juegan bien con la variedad de armas que cada luchador posee, pues a diferencia del cuarto combate, Hércules nunca mostró sus 12 trabajos y ver de qué eran capaces. Y a ver, sé que son muchos trabajos y era difícil demostrarlos a cada uno de ellos, pero lo que pasa aquí es que ni siquiera mostraron la mitad de ellos, siendo que solo mostraron 4 de sus 12 éxodos, y eso que estoy contando al toro de Creta, ya que no se nos enseñó qué era lo que hacía ese trabajo, cosa que no pasa en este combate, pues si se toman su tiempo en mostrar todas las diferentes formas que este posee de una manera muy orgánica, ya que no se siente que los autores a la fuerza están haciendo para que uno pueda ver cada una de sus formas, pues jugaron bien con la hacha de la desgracia que poseía Zero Fortuna, ya que este tenía la capacidad de cambiar su forma según lo que quería Zero Fortuna, haciendo que se sienta natural el por qué Buda cambiaba tanto la forma de su arma divina, pues en ciertas circunstancias era mejor tener una forma diferente de la que poseía en esos momentos, mejorando aún más el combate al ver cómo cambian de armas constantemente. Pero bueno, ahora con todo esto dicho, me gustaría ahora hablar sobre el desarrollo que este tuvo, pues tengo algunos problemas con este, más sobre todo los momentos finales de esta pelea. Pero bueno, empecemos desde el inicio, ya que este comienza muy bien, pues antes que la pelea iniciara, ya había ciertos roces con los 7 dioses de la fortuna y Buda, por la traición de este último, provocando que a diferencia de los anteriores combates, este sea algo más personal por las dos partes. Y era interesante ver el cómo se iba a dar toda esta pelea por lo que ya sabíamos de antemano. Ahora bien, eso siguió mejorando más y más, pues se nos está dando indicios de que esto era más personal de lo que uno esperaría, luego de ver ciertos diálogos de Zero Fortuna. Y es interesante ver en qué es lo siguiente que va a pasar y cómo ellos dos van a terminar. Pero es muy curioso el cómo poco a poco cambiaron las cosas de que uno esperaría que pasaría en este enfrentamiento. Pues uno esperaría en un principio que Zero Fortuna quedaría completamente humillado por la personalidad que él poseía, mientras que Buda se alzaría victorioso luego de derrotar a alguien tan molesto. Y aunque algo similar pasó al final del combate, no fue Zero Fortuna quien fue derrotado, ya que como se desarrolló toda esta pelea, uno llega a simpatizar mucho con el personaje, pues él se volvió de esa manera debido a las circunstancias, y esto aparentemente lo entendió Buda, ya que este, a pesar de que en un principio hacía todo para humillarlo, este luego cambió su actitud y se veía que él quería cambiar la forma que Zero Fortuna veía las cosas, haciendo que dejara de ser una pelea con resentimientos a ser más bien un encuentro donde Buda le ayuda a entender qué es la verdadera felicidad. Y bueno, como si esto ya no fuera poco, su final fue espectacular, pues ver cómo luego de tantos esfuerzos Buda logró cambiar la forma de pensar de Zero Fortuna, logrando ser feliz después de mucho tiempo. O eso fue lo que me hubiera gustado que hubiese pasado. Dios, la aparición de Hayun, o como sea que se pronuncie su nombre, arruinó por completo toda la pelea, ya que el desarrollo que tuvo toda esta pelea era perfecto, pues los dos peleadores tenían motivos para pelear, y el conflicto que tenían los involucraban de una manera muy cercana. Pero todo ese desarrollo se va a la mierda cuando Hayun entra en escena, pues no tenía ningún tipo de relación, al menos indirecta, destruyendo todo lo que había pasado, y solo es un personaje mega fuerte y malvado para que la victoria se sienta más satisfactoria. Y a ver, puede que todo lo que estoy diciendo suena muy exagerado de mi parte, pero no es así.
ya que si uno lo ve detenidamente se dará cuenta que todo lo que estoy diciendo es la pura verdad. Puede que exageré al decir que su desarrollo era perfecto, pero no me van a negar que al menos sí estaba bien trabajado. Ahora puede que luego de escuchar todo lo que he dicho hasta el momento, me dirán que estoy muy equivocado y que soy un hipócrita al decir esto. Y a ver, puede que sea verdad que soy un hipócrita, pero esta vez no lo estoy diciendo, o al menos eso yo creo. A ver, para poder explicarme bien vamos por partes. Empecemos por el hecho de que no tienen ninguna relación indirecta, y esto es más importante de lo que parece, porque esto siempre ha sido una constante en todas las peleas de este manga. La primera, los más fuertes, la segunda, el padre de la humanidad contra el padre del cosmos, y así sucesivamente, cosa que no pasa en esta pelea, ya que no hay ningún título que haga que uno quiera ver que se enfrenten. Y a ver, ustedes pueden que me digan que sí la hay, siendo la oscuridad pura contra la luz cegadora, por llamarlos de alguna manera. Pero discúlpenme por lo que voy a decir, pero eso es muy rebuscado, ya que la lucha de títulos que cada peleador tiene, por así decirlo, se debe al título que ellos ya poseían. Un claro ejemplo sería el cuarto enfrentamiento, pues este se enfrentó la maldad contra la justicia, y esto eran los títulos que cada peleador poseía, siendo Jack la peor escoria de la humanidad, mientras que Hércules el dios más benevolente. Y con todo esto dicho, ¿cuál era el título de Buda? No era la luz más pura, sino más bien el adolescente más fuerte de la historia. Y bueno, aunque todavía tengo conflictos con ese título, al fin y al cabo ese es el que posee. Es por eso mismo que está mal decir que estos sí tienen esos títulos, ya que se podría decir que Hanyu sí podría tener ese título, pero Buda no, ya que nunca se mencionó que su título había cambiado. Ahora con eso ya aclarado, pasemos con la personalidad de Hanyu, pues puede que algunos me echen en cara que diga esto, si defendí tanto a Poseidón en su día si tienen la misma personalidad, pero la diferencia radica en el contexto de las cosas. ¿Recuerdan el tema de los títulos? Pues va y resulta que él tiene el título del dios más orgulloso de todos. O sea, ya tan solo con esto justifican su personalidad, ya que hay que recordar el hecho de que todo esto se está dando solo para mantener su orgullo. Y si él es la cúspide de su orgullo, es obvio que tenga esa personalidad. Además, no es como si fuera así porque sí, sino más bien por el estatus de dios que él posee, ya que él es un ser perfecto que no permite que ese título se manche. Otra cosa, es más entendible que tuviera esa personalidad para que la victoria se sienta más satisfactoria, ya que en esos momentos la humanidad se encontraba contra las cuerdas, y que la primera victoria sea derrotando a esta clase de personaje, la victoria se siente más agradable. Pero esto no pasa con Hanyu, pues solo es otro loquito que se le subió el poder a la cabeza, y además en esta situación tampoco era tan necesario usar este recurso nuevamente, ya que la humanidad no se encontraba contra las cuerdas en esos momentos, y eso agrégale que hacer esto nuevamente ya no tendrá el mismo efecto. Pero bueno, ya dejando eso a un lado, puede que algunos me echen en cara una última cosita. ¿Por qué no he mencionado el combate que tuvo Buda contra Hanyu? Ya que una de mis quejas en su día fue que el combate estaba muy desbalanceado, pues Buda era de lejos más fuerte que Zero Fortuna. Y aunque todavía mantengo ese pensamiento, ya que fue lo que pasó, pero como se estaba encaminando la trama entre esos dos, la pelea se volvió algo secundario, ya que era más bien Buda pasando un buen rato con Zero Fortuna, para que este último aprendiera a ser feliz por sí mismo. Y a ver, tengo que admitir que la pelea se hizo más interesante en el apartado de los golpes, por llamarlo de alguna manera, pero de eso poco vale si el trasfondo es malo, ya que la pelea se va a reducir en dos individuos pegándose. Es por eso mismo que por muy bueno que sea la pelea, de poco va a valer si no tiene nada que la complementa. Pero en fin, con todo esto dicho, pasemos a hablar sobre el público. Y a ver, sé que esto es un poco raro que cambie tan radicalmente el tema, pero se me olvidó ponerlos en el guión y me dio flojera buscar un lugar para ponerlos, pero al hacer esto me estoy tomando más tiempo y... Pero eso no es lo importante aquí, ahora centrémonos en el público. Los 10 siguen igual, castrosos y repiten las mismas frases que han dicho desde el inicio del manga. Ahora con los humanos me gustaron nuevamente cómo actuaron, ya que sus actitudes y reacciones eran coherentes. Pero lo que más me gustó esta vez fue el cómo algunos humanos lloraron por la muerte de Zero Fortuna.
ya que a diferencia de cierta persona que no voy a nombrar porque ya lo he humillado mucho en este video, y ya me está dando pena hacerlo. A diferencia de lo que le pasó a Zero Fortuna, sí tiene más sentido, ya que los humanos que lloraron su muerte ya lo conocían. Además, durante el combate se mostró la verdadera cara de Zero Fortuna. Así que en estas circunstancias sí me pareció lógico que esto pasara. Pero bueno, ya para acabar con todo esto, hablemos de quién debió ganar en este combate como tradición. Aunque bueno, me imagino que algunos piensan que la victoria de Buda no tiene sentido, y quien realmente debió ganar en este combate fue Han Jung, cosa que me pasó en su día, ya que parece un poco conveniente que por el miedo el alma de Han Yu se iluminara de poco a poco para que Buda lo pueda derrotar. Pero si uno lo piensa detenidamente, esto tiene mucho sentido, pues según lo que sabemos de la habilidad de ver el futuro de Buda, el alma se mueve antes que el cuerpo lo haga, por lo que uno va a hacer poco después. Y tomando en cuenta eso, es lógico que esto llegara a pasar, pues sin darse cuenta, muy probablemente Han Yu al buscar salir de esa situación, su alma se iluminó de poco a poco al querer acabar con todo eso por el miedo que tenía. Es por eso que no veo que la victoria de Buda no tenga sentido o que fuera conveniente, él se merecía esta victoria. Pero bueno, es una pena todo lo que pasó en los últimos capítulos de la pelea, pues a pesar de que no podría decir que pudo ser uno de los mejores combates que tiene el manga, al menos se hubiera ido con la vara muy alta. Pero no fue así, puede que esté exagerando, pero para mí esta ha sido una de las peores peleas que hemos tenido y de lejos. Pero bueno, ¿estás o no de acuerdo con lo que he dicho el día de hoy? Si es así, por favor házmelo saber en los comentarios. Pero si te gustó, por favor dame un like para así yo saberlo. Pero en fin, sin nada más que decir, yo me despido aquí. Espero verte en el siguiente video.